El resurgimiento de la necesidad de la reflexión ética y filosófica a raíz de la Segunda Guerra Mundial y los horrores cometidos por el régimen nazi fueron acompañados por la consagración de los derechos humanos en el derecho internacional como paradigma ético universal. Desde entonces, los derechos humanos se convirtieron en referente del desarrollo democrático de las sociedades y los estados. Buenos días, jurado calificador, compañeros batalladores del verbo, honorable pueblo de Xaltocan que nos acoge nuevamente. Mi nombre, Francisco Correa, mi tema a disertar, ¿qué son los derechos humanos? Para saber holísticamente qué son los derechos humanos, es necesario comprender que estos no son un fenómeno aislado y entenderlos bajo una visión integral que comprenda en primer lugar su conceptualización nominal, en segundo lugar su análisis histórico y en tercer lugar su fundamentación y justificación filosófica. Bajo este esquema, vemos primeramente cómo la ONU define a los derechos humanos como todos aquellos derechos inherentes al ser humano, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad, edad, creencia religiosa o política o cualquier otra condicionante, debiendo de cumplir las características de ser universales, inalienables, intransferibles e indivisibles. Debemos de tomar también en cuenta las dos posturas sobre los derechos humanos más importantes en toda nuestra historia. Y estamos hablando precisamente del justnaturalismo que desde la antigüedad y más en el siglo XVIII se posiciona porque los derechos humanos son parte de los mismos humanos por naturaleza. Frente a esta posición, el justpositivismo aboga porque los derechos humanos solo lo serán cuando estos se encuentren dentro de una normatividad jurídica escritos con papel y tinta. En segundo lugar, dice el mexicano filósofo Carlos Pereira que hacer la historia de un ente es describir en su esencia el mismo ente. Es por eso que desde la antigüedad vemos presentes a los derechos humanos. Ya en el año 539 a.C., con el cilindro del rey de Ciro persa, ahí vemos cómo este es considerado como el primer documento histórico de los derechos humanos. Posteriormente, en el año 1215, la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra de Inglaterra presentaría por vez primera derechos civiles a los ciudadanos de aquel país. Sería después, en el siglo XVII, bajo la luz de la filosofía política de Hobbes, Locke y Rousseau, que el habeas corpus y el petition of right se harían presentes. No obstante, es hasta el siglo XVIII, con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y las Cartas de los Derechos, que sentarían el precedente para la gran revolución burguesa de Francia de 1789, que con los postulados masónicos de libertad, igualdad y fraternidad traerían a su vez a colación la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antecedente a su vez para que después de ocurrida la Segunda Guerra Mundial y ya con la creación de la ONU, se escribiera y se firmara el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, paradigma del humanismo en todo el mundo. Y en tercer lugar, señoras y señores, la justificación y fundamentación filosófica de los derechos humanos. Y es ahí que tenemos que estos, como institución jurídica, surgieron como producto del pensamiento liberal, fundamentados en las teorías contractualistas de la Ilustración y en el justnaturalismo racionalista, con la función, dentro del Estado liberal democrático, de revalorizar y exaltar la dignidad humana y garantizar a los individuos el disfrute de las garantías, valores y bienes que por su calidad de seres humanos tienen derecho en el desarrollo de la vida social, los cuales son expresados precisamente como derechos humanos. Dicho en otras palabras, los derechos humanos son expresión y salvaguarda jurídica de la dignidad humana. Es por esto que son considerados como la salvaguarda, como la expresión, como la esencia ética de las sociedades. Y es ahí que tenemos, sin embargo, que los derechos humanos en América Latina han sido muchas veces letra muerta, pues tenemos ahí los casos como el de Rosendo Radilla en México, casos como los presos de Guantánamo en Cuba, el caso Blake en Guatemala o el caso Caballero Delgado en Colombia, todos ellos casos de desapariciones forzadas, violaciones, torturas o asesinatos de activistas políticos, estudiantes o civiles que se han defendido de los estados y estos
no han respondido. Es por eso que debemos luchar constantemente por la reivindicación de los derechos humanos, pues para que ésta se logre, los humanos deberemos entender entonces, todos los hombres, que debemos actuar como auténticamente humanos.